El tipo de hidroterapia que se presenta en este video es total. Se realizó en un tanque terapéutico de 10.000 litros de agua a una temperatura tibia de 34 grados. Se utilizaron técnicas sin presión. De igual forma presentamos los factores térmicos dependiendo de la temperatura y los factores mecánicos. Entendemos la hidroterapia como el empleo tópico o externo del agua con fines terapéuticos, uso de sus características mecánicas y térmicas. En hidroterapia, por tanto, el agua logra sus efectos terapéuticos gracias a aportar al cuerpo una energía mecánica o térmica. Por ello, nos encontramos que las propiedades terapéuticas del uso del agua serán determinadas por principios mecánicos, que son hidrostáticos, hidrodinámicos e hidrocinéticos, y principios térmicos, los cuales son aplicaciones calientes y frías. Principios mecánicos. En estos principalmente hablaremos de los factores hidrostáticos. Estos dicen que la presión hidrostática es la base del principio de flotación, de empuje o de Arquímedes. El agua ejerce una fuerza vertical hacia arriba a todo cuerpo sumergido en ella, denominada empuje, actuando sobre su centro de gravedad. Dicha fuerza de empuje equivale al peso de la columna del agua que está por encima del dicho cuerpo. Esta presión es la causante de que en el agua el cuerpo parezca que pese menos y exista mayor facilidad para realizar los ejercicios. En el agua marina aún pesaría menos. Por lo dicho, la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido y de la profundidad de la inmersión. Además, gracias a la flotación, el paciente realizará los ejercicios de carga con una reducción importante de su peso corporal, según la profundidad a la que trabaje, que le facilitará el ejercicio y le hará con menos dolor. Factores hidrodinámicos. Hacen referencia a los factores que facilitan o resisten el movimiento dentro del agua y cuyo adecuado uso nos permite una progresión en los ejercicios. Un cuerpo en movimiento dentro del agua sufre una resistencia, que se llama resistencia hidrodinámica. Y los factores hidrodinámicos hacen referencia a los factores que facilitan o resisten el movimiento dentro del agua y cuyo adecuado uso nos permite una progresión en los ejercicios. Un cuerpo en movimiento dentro del agua sufre una resistencia, que se llama resistencia hidrodinámica. Dentro de la hidroterapia tenemos los factores térmicos. En los factores térmicos vamos a hablar del calor específico, que es la cantidad de calor que es necesario aportar para que un gramo de masa de un cuerpo eleve su grado de temperatura. El cuerpo humano propaga o pierde calor de 4 formas: conducción, convección, radiación y evaporación. En el caso de la hidroterapia, la energía térmica se intercambia mediante 2 primeros mecanismos, que es convección y conducción. La conducción es el intercambio de energía térmica por contacto físico entre 2 superficies de diferentes temperaturas. La convección es el proceso de transferencia térmica que presentan especialmente líquidos y gases, desplazándose las partes del líquido más calientes a las más frías. El poder de transferencia térmica del agua es 25 veces superior a la del aire, y esa transferencia dependerá de la diferencia de temperaturas entre piel y agua, la superficie de intercambio y el coeficiente de convección. Aplicaciones terapéuticas de los principios térmicos. Las aplicaciones terapéuticas del agua en función a los principios térmicos van a venir determinadas por los efectos fisiológicos desencadenados bien por el agua caliente, que está por encima de la temperatura indiferente. En este caso, nuestro tanque terapéutico está a una temperatura de 34 grados. Inicialmente, hemos de comentar que las reacciones generales ante estímulos térmicos hidroterapéuticos son los siguientes. Se genera un aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y respiratoria y del volumen minuto. También aumenta la temperatura de la superficie corporal. Pasando ya al punto de los efectos fisiológicos desencadenados, nos encontramos que como agente calorífico, la hidroterapia implica analgesia, pues el calor aumenta el umbral de sensibilidad de los nociceptores y disminuye la velocidad de conducción nerviosa y la contracción muscular. Aumento de la temperatura local y vasodilatación.
El calor generará un aumento de la temperatura corporal entre 1.5 y 3 grados centígrados, aumentando asimismo las funciones orgánicas. Va a tener un efecto sedante, con aplicaciones calientes próximas a la temperatura indiferente y durante un largo periodo de tiempo. Efecto antiespasmódico. Afecta tanto a la musculatura estriada como a la lisa de órganos y vísceras internas, produciéndose una disminución del tono muscular, lo cual facilitará la movilización. Efectos sobre el tejido conjuntivo. Aumenta la elasticidad, por lo cual ayuda a disminuir la rigidez articular y periarticulares en los traumatismos, sobre todo si estas están cubiertas de poco tejido blando. Precauciones que se deben de tomar en cuenta son en pacientes cardíacos, pacientes con patología vascular periférica y pacientes respiratorios, en pacientes que conlleven una contaminación del agua que transmitan una enfermedad infecciosa, con mujeres embarazadas mejor que no sobrepase el agua a 37 grados, con la temperatura corporal, sobre todo en la hidrocinесiterapia, va a aumentar, ya que hay que tener presente que la grasa dificulta la disipación de calor, por lo que se debe de tener cuidado con personas obesas. Según aumenta la temperatura de la superficie corporal y si pasa tiempo produce una vasoconstricción interna y una disminución de la tensión arterial. Cuidado al salir del baño o piscina, pues el paciente puede marearse y caerse. Tener en cuenta la termosensibilidad del paciente.